Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos todas y todos a una nueva entrega de este comentario de la Sura de la Caverna en este mes sagrado de Ramadán, en este mes lleno de bendiciones para todas y todos, que es un mes magnífico y un mes lleno, bueno, pues de conocimiento y de sabiduría. Ya entramos en una parte importante pues de lo que es de este comentario, porque hoy vamos a tratar uno de los puntos centrales, una de las narrativas centrales, de las tres narrativas que hay. Vamos a hablar de el encuentro de Sidna Musa alayhi salam con el Heider alayhi salam, un personaje extraño, raro, pero que aparece bien recogido no solamente en este Corán, no solamente en este ejemplo coránico, sino además después en los hadices y en las tradiciones subsecuentes. Y después pues ha dado la opción de comentar a diferentes tipos de personas, pues hasta, fijaos que la importancia de esta sura o este fragmento, esta narración, ha llegado hasta una persona pues como es el caso, ¿no?, de Carl Gustav Jung, que fue uno de los mayores psiquiatras y, bueno, especialistas en religiones y mitos pues del siglo XX. Yo os quiero invitar a este viaje. Yo creo que es un viaje muy impresionante, es un viaje fascinante, porque hemos visto en las anteriores entregas de este comentario, pues hemos visto pues la historia, como si recordáis, pues hemos visto la historia de los durmientes de Éfeso. Después hemos visto la historia de la caída de Iblis y una serie de parábolas subsecuentes, una serie de parábolas que refuerzan la idea del peligro del orgullo, del huir de Allah, de construir un mundo paralelo, un mundo de sabiduría paralelo. Y ahora pues vamos a entrar en una de las narraciones clave en este sentido, que es la narración que tiene que ver pues fundamentalmente con ese encuentro, como os decía, entre Musa alayhi salam y el Heider. Esta es una continuación muy profunda pues sobre el sentido del mal, qué sentido tiene el mal en nuestras vidas. Cuando las tradiciones dualistas dicen que existe el bien y el mal y niegan la lógica profunda del mal, porque el mal es como la ausencia de bien. Bueno, el Islam no es dualista en ningún caso, el Islam se manifiesta en una dualidad, pero todo remite a Allah al final, todo tiene una lógica y todo tiene un qadar. Y eso es uno de los aspectos que se toman fundamentalmente del libro de Jubileos, cuando el libro de Jubileos habla del concepto, pues el concepto que en el mundo judeocristiano apócrifo va a generarse con el tema del qadar, con lo que después el Islam va a llamar qadar, y la idea de las tablillas en el cielo, esas lauj que están grabadas y tienen la información fundamental del mundo. Es importante porque esta narración nos habla pues que los seres creados pues tienen un margen de libertad, de, como os decía, la voluntad, que es la que permite a Adán alayhi salam construir ese ser humano como jalifa. Un jalifa no puede ser si no tiene propia libertad, aunque dependa pues en este caso de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces el gran desafío, el gran hecho es, bueno, pues en ese sentido bueno, pues ese margen de poder para poder ejercer y experimentar, porque como sabemos pues el propio Islam te exige un saboreo, un zauk suficiente para ser consciente de lo que se está experimentando. Yo creo que esto es importante en este sentido, y nos encontraríamos en primer lugar pues seguramente pues con todo el tema, con todo el problema o con todo el aspecto de cómo se vive esa libertad que a veces puede ser ilógica, pero que es necesaria para que el creyente, incluso en este caso, pues el ejemplo del profeta Musa alayhi salam, pueda ser pues necesario, ¿no? Esta es una narración bastante arcana. Todo el mundo que lo conoce muy bien, y lo conoce en el sentido de que es una narración que tiene una gran profundidad psicológica en ese sentido. Entonces, aquí lo que nos encontramos es fundamentalmente, otra vez volvemos al ejemplo anterior, que es que el creyente cree y confía en ese sentido, el creyente cree y confía, mientras que el cafre niega, el cafre destruye. Entonces el creyente
confía, que es el mumin, es el digno de confianza, el que confía es el creyente, es el que se aferra a Allah subhanahu wa ta'ala frente al kafre, que es el que niega, el que duda y el que cuestiona. Os vuelvo a repetir que esta sura se revela en un contexto en el que los los Quraysh cuestionan las narraciones y la herencia judío-cristiana de la revelación del profeta Muhammad, y Allah subhanahu wa ta'ala hace descender densísima sura para demostrarle que no solamente hay ejemplos, sino hay ejemplos en la tradición que podríamos llamar nosotros histórica. Hay una historicidad de fondo que es al final la que está operando, construyendo todo esto. Bueno, pues esto es un poco el panorama en general. A mí me parece realmente muy interesante cómo se plantea. Y vamos a empezar a analizar un poco esta sura, ¿no? Vamos desde la textualidad. Sabéis que ocupa desde el ayat 60 hasta el ayat 82. Es muy compacta y tiene mucha lógica. Así que empezamos con los primeros, ¿no? Y cuando Musa le dijo al joven: no cesaré hasta que alcance el lugar donde los dos mares se unen, a un largo tiempo pase. Así, cuando alcanzaron ese lugar, del pez se olvidaron, que marchó escurridizo hacia el gran mar. Y cuando viajaron aún más allá, le dijo el joven: trae víveres, qué cansado es este viaje. Y el joven dijo: ¿recuerdas cuando nos refugiamos en la roca? Me olvidé del pez. Shaitán me hizo olvidarlo. Y así emprendió el camino hacia el mar. Y él dijo, refiriéndose a Musa: este es el lugar que andábamos buscando. Y volvieron sobre sus pasos, y entonces encontraron a uno de nuestros sirvientes, lleno de nuestra rahma, al que le enseñamos nuestro conocimiento. Estas aleyas, desde la 60 a la 65, nos plantea algo bastante interesante, y es que este es el ejemplo del viaje iniciático, es el ejemplo del viaje profundo, es el ejemplo del viaje en el que en el fondo vamos a encontrar toda la experiencia, todo el andar hacia ese punto, ¿no? Realmente nosotros no sabemos qué es la verdad, o qué es la realidad, qué es la hakika. Nosotros conocemos partes de la hakika. Entonces, pues esta idea es importante porque no sabemos qué es realmente la hakika, que solamente está en Allah. Por eso este hecho, este punto en el que pues intenta hacer Musa alayhi salam un viaje hasta los confines del mundo, el Majmu al-Bahrain, donde se unen los dos mares. Es un lugar simbólico, es un lugar donde se unen los dos mares. Es un confín, porque realmente enseña Tabari y otros autores han mostrado que esta realmente es una narración superpuesta sobre el profeta Musa, alayhi salam, pero que tiene su base en la historia de Dulcarnein, de Alejandro Magno, especialmente en los textos del Pseudo-Calístenes. Pseudo-Calístenes, os cuento un poco pues por encima para que sepáis. El Pseudo-Calístenes es un personaje muy pues escribe una biografía importante de Alejandro Magno, que es traducida al siriaco, y del siriaco pues es traducida al árabe, y en ella se cuenta pues en los viajes hacia el fin del mundo en búsqueda del conocimiento de Dulcarnein, de Alejandro Magno. La vida de Pseudo Alejandro lo tenéis traducido en la editorial Gredos. Tenéis una traducción del original griego, pero del original siriaco y etíope, que es donde también se nos ha conservado y parece ser de donde viene todo este influjo, pues lo tenéis con una traducción de Wallis Budget, que es muy interesante porque Wallis Budget fue el traductor del libro de los muertos egipcio, un personaje muy interesante. Pero más allá de eso, se nos cuenta que Alejandro fue hasta el final, hasta los confines del mundo, buscando ese conocimiento, y allí se encontró con un personaje curioso que Tabari llama es el rey Afridún, el rey persa Afridún, un mítico rey persa, que le enseña el sentido de la vida y de la ética, más allá de la dualidad. Tened en cuenta que aquí está un poco tensionando la idea de la ética aristotélica, para enseñarle no solamente hikmah, sino enseñarle marifa.
a reconocer el fundamento. Entonces, en ese sentido, aparece ese personaje del Heather. El Heather es un personaje complejo. El Heather es un personaje muy difícil y os explicaré un poco por qué. Porque el Heather no aparece en el Corán, aparece como nuestro sirviente, uno de nuestros sirvientes, ¿no? Lleno de nuestra rahma, al que nosotros le enseñamos nuestro conocimiento. Bueno, el Heather no aparece como tal en el Corán, pero sí que aparecen en hadices. Los tengo por aquí. Por ejemplo, en Jami' at-Tirmidhi aparece explícitamente la palabra Heather, que tiene que ver con el que va vestido de verde. O sea, el Heather es el enverdecido, con una gran metáfora hacia un personaje que proviene del paraíso, porque en el paraíso, si os recordáis de las aleyas anteriores, se dice vestirán con ropaje verde y con grávidos brocados, ¿no? Esa idea del verde, de ser un personaje del paraíso, es un personaje que no se sabe bien qué significa, pero aparece, por ejemplo, en uno de los hadices Sahih, en Jami' at-Tirmidhi, especialmente en el capítulo de Tafsir, aparece. También aparece la Sunna de Abu Dawud, en el Kitab as-Sunna, en el modelo del comportamiento profético. Aparece también esta idea del Heather, referido fundamentalmente a uno de los aspectos, pero aparece el nombre de Heather, englosando eso. Aparece, como os había dicho, el tema de también aquí, ¿no? Aparece, ¿no? El tema también de esto, también como os decía, en la Sunna de Abu Dawud 2 veces, y también en el Tafsir se explica muy bien el tema del Heather en un comentario que va a aparecer justamente en el libro del Tafsir, otra vez con un comentario muy interesante sobre, bueno, atribuido a primero narrado por Said bin Jubair, pero después está dicho por Ibn Abbas. Donde Ibn Abbas explica cómo se construye y cómo el profeta glosaba todo ese fragmento, ¿no? Y muy importante, porque es el que nos da la posibilidad de ponerle nombre al Heather. Entonces, bueno, el Heather es un personaje muy mítico, como os decía, es un personaje muy arcano. Les decía Carl Gustav Jung que es un arquetipo propio, es un arquetipo, y bueno, pues se le da un montón de, bueno, el Heather ha aparecido en un montón de aspectos. Hay quien dice que es un ángel, hay quien dice que es un waliullah, es un íntimo de Allah, hay quien dice que es incluso un profeta, hay quien dice que es un mensajero. No se sabe bien quién es el Heather. El Heather es un personaje muy complejo, como os decía, y que sobre todo representa la paradoja de entre el Yamal y el Jalal. Es supuestamente es un siervo de Allah, es una persona con mucho conocimiento, con una belleza extraordinaria, pero por otra parte es capaz de hacer Jalal con lo que os voy a explicar ahora, con los fragmentos que os voy a explicar ahora. Lo primero que le pide el Heather a Musa alayhi salam es una cosa muy sencilla, pero muy complicada, ¿no? Porque le dice le dice así, Musa le dice: podría seguirte para que me enseñes algo de esa buena guía que te ha sido enseñada, ¿no? Y él dijo: ciertamente no podrás tener paciencia conmigo, pero ¿cómo tenerla? Algo que está más allá de tu conocimiento. Aquí dice por primera vez que la realidad, tú no puedes conocer toda la realidad. Lo que sería, lo que llama la tradición sufí, el kashf, el velo sobre la realidad, es el que a ti te protege, porque si conocieras más de esa realidad, podría afectarte, podría hacerte daño. Por eso esto es un procedimiento que lo que la tradición de las ciencias de la religión o la propia tradición ha llamado iniciático, como decía René Guénon. Se hace un proceso gradual de conocimiento para ser consciente, para ser capaz de comprender en profundidad lo que ocurre. Bien, esto es interesante porque nos aparece todo este proceso en el que Musa entra en un suluk o en un sair, que puedes elegir esos términos. Suluk es el viaje, sair es el ascenso hacia Allah subhanahu wa ta'ala, que es necesario para que él comprenda cómo funciona todo. Entonces dice, cuando le dice eso, le dice Musa, en su capacidad de profeta: seré paciente si es voluntad de Allah y no desobedeceré tus órdenes. Muy interesante, porque entonces
eh, le dijo, ¿no? Entonces le dice el Heather, si me sigues no me preguntes nada, a no ser que yo te diga. Y así pues viajaron. Bueno, pues aquí aparece el primer problema para Musa. Musa es un profeta, está imbuido de la justicia, es un saleh, ¿no? Y entonces el problema de esto es que aparece esto. Dice, si me sigues no me preguntes nada, a no ser que yo te lo diga. Cuando están navegando, pues cuando estaban en un barco, el hombre, el Heather, hace un agujero en él, ¿vale? Y, y le dice, ¿por qué haces un agujero para hundir el barco? ¿Qué cosa más horrible? Y él le replicó, que no te dije que no podrías tener paciencia conmigo. Y él le dijo, no me culpes, pues lo olvido. No seas conmigo la dificultad tan estricto, ¿no? Siguieron y ahora viene el más fuerte de todas estas narraciones, que es así ambos siguieron su viaje hasta que encontraron a un muchacho y él le mató. Ahí es eso. Le mató, además, dice la tradición, degollándoles, ¿no? Y es una cosa brutal, ¿no? Porque dice, entonces le dice Musa, has matado a una persona inocente. Él no había matado a nadie. Pero qué cosa más horrible has hecho. Y él le replicó, ¿acaso no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Y dijo, si te preguntase algo más, no me consideres tu compañero. En verdad tanto habrás aguantado de mí. Entonces, Musa no comprende cómo un siervo de Allah ha matado a un chaval, a un muchacho, ¿no? Y prosiguieron de nuevo, ¿no? Hasta que llegaron a un pueblo en la que les pidieron a los habitantes comida, pero ellos les rechazaron y no fueron hospitalarios. Y entonces encontraron a un muro a punto de derrumbarse y el Heather pues lo reparó. Ante esto le dijo, si hubieras querido podrías haber pedido un pago por esto. A lo que le respondió, ahora es cuando me separo de ti y tú te separas de mí. Te explicaré el significado de aquello sobre lo que no tuviste paciencia. Este es el punto central porque Musa ha vivido una serie de experiencias traumáticas, ha visto una serie de cosas que no le encajan en su planteamiento. Y el Heather va a tirar del velo que tenía en los ojos que no le permitían ver. Dice así, aparece aquí, ¿no? Dice, ahora es cuando me separo de ti y tú te separas de mí. Te explicaré el significado de aquello sobre lo que no tuviste paciencia. Dice, 1. Ya estamos en la ley ya 79. Con respecto al barco, era de uno de los trabajadores de la mar. De unos trabajadores de la mar, pobres. Y yo quise dañarlo, pues tras ellos venía un rey que de todas las naves se apoderaba. Esto es interesante, fijaos. El segundo dice, sobre el muchacho, sus padres eran creyentes y temimos que el muchacho impusiera su rebeldía, que fuera un cafre. Así quisimos que su señor les otorgase uno más puro, más afectuoso con ellos. Esto es muy fuerte, ahora lo comentaremos. Y el muro pertenecía a 2 huérfanos de la ciudad, y allí abajo había un tesoro que de ellos era. Su padre era un hombre bueno, así que tu señor dispuso que a su madurez encontraran el tesoro, una rahma de tu señor. Nada hice por propia iniciativa. Este es el significado de aquello que no tuviste paciencia. Así termina esta narración, una narración que es cuanto menos de una fuerza arrebatadora. Creedme, es una fuerza arrebatadora. Y es una fuerza arrebatadora porque lo que nos encontramos con una narración que plantea 3 acciones brutales, es decir, una, hundir un barco. Pero claro, advierte, si ese barco no se hunde, se apoderaría un rey malo que la usaría para fines malvados, ¿no? El segundo, asesinar a un muchacho que además, como podéis ver, era un muchacho que además no tenía ningún tipo de contrapunto, ¿no? Era un muchacho que era un cafre, o sea, era un ser destructivo, un ser que quería imponerse a sus padres, y es decir, esto aparece precisamente, y me parece tremendamente interesante, aparece en el tafsir de Ibn Abbas, ¿no? Dice, el Heather tuvo que destruir en ese sentido, y tuvo que destruir a ese chaval porque era un ser demoníaco, y Allah subhanahu wa ta'ala quiso que muriese para que hubiese uno nuevo. Entonces este es un punto muy interesante porque nos habla también del sacrificio, nos habla de lo que no comprendemos. Y por último, el del muro, el muro es reparado para que se guarde
y para que los habitantes desconsiderados del pueblo pues no tengan oportunidad de acceder al tesoro, solamente cuando Allah quiera que accedan. Lo que el Heather hace, el Heather no hace nada por iniciativa propia. El Heather construye toda una narrativa interesantísima sobre pues una metáfora de la dureza del camino espiritual, de lo ilógico del camino espiritual, de las personas que no creen realmente en ese camino espiritual y que se esfuerza o se plantea o se necesita que el creyente lo haga. Entonces esto es muy interesante porque nos encontraríamos un punto muy interesante, ¿no? En el sentido de que el Heather plantea la paradoja o la narración de coránica plantea la paradoja de qué es el mal, qué es el mal, qué es el bien, porque todo proviene de Allah y todo tiene un sentido en Allah. Allah permite unas cosas, como la historia de Ayub, y esto es muy interesante. En Ayub también va a aparecer toda esta idea de que hay una serie de pruebas muy fuertes, eso es un periodo de Yalal enorme, pero después Ayub será compensado. El sentido de intentar explicar qué es ese mal, qué significa ese mal. Hay una narración que proviene de, pues es una narración muy interesante. Esta historia del Heather proviene también de la historia entre el profeta Elías y el rabino Judá, que es una narración pues antigua y que también nos cuenta un poco esta experiencia de yo no comprendo lo que pasa en el mundo, yo quiero intentar anteponerme a lo que está pasando y no comprendo que es un dictamen divino. Entonces esto es un gran problema planteado y además representa pues una especie, como podríamos decirlo, pues representa un reto muy importante. Sí que es cierto que autores, por ejemplo, como Carl Gustav Jung, han visto en esto pues toda una serie de pues todo el tema de arquetipos muy arcanos. Esto es una historia que es los especialistas en religiones llamarían una teofanía, es una manifestación de Allah subhanahu wa ta'ala como símbolo para que se reflexione sobre el sentido del mal, no simplemente sobre el sentido del mal en general, sino sobre el sentido del mal en qué tiene que ver. Estamos muy acostumbrados, como decía, al dualismo, lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo, pero es que la doctrina islámica todo se entrecruza porque tú no sabes cuál es el plan último de Allah. Incluso a un profeta como es Musa alayhi salam, por eso se elige a Musa alayhi salam, se plantea prácticamente colocarlo en una situación de duda, de planteamiento que al final, él acaba comprendiendo, ¿no? Acaba comprendiendo y comprende el riesgo que supone para todos. Es decir, al final es más complicado de lo que parece, ¿no? Pero, por ejemplo, Tabari nos insiste en que este header no puede simplemente ser una historia, digamos. Tabari es uno de los primeros que dice que este header no puede ser la historia del header no puede ser una historia simplemente antigua. Es una historia para ser vivida, por eso es un símbolo. Los símbolos tienen que tener una hermenéutica dinámica que nos permita vivirla, revivirla y volver a vivirla, poder vivir en plenitud para intentar conseguir en ese sentido, y para mí es muy interesante, poder conseguir en ese sentido una mayor dinamicidad. Es una experiencia pues que se vive desde la propia experiencia en ese sentido, en la experiencia plena. Entonces, en ese sentido, lo que se plantea realmente Tabari dice, no puede ser el profeta Elías, porque el propio Elías se encontró con él, y él dice que cada Ramadán, Heather y el profeta Elías alayhi salam se encuentran en Al-Quds, y en Al-Quds son conscientes de esos problemas de la humanidad. La tradición del sufismo, la tradición de la espiritualidad islámica, nos narra a menudo que el Heather es un personaje vivo, es un personaje planteado. Y por ejemplo, autores como Ibn Arabi, como Abdul Qadir Jilani, como diferentes autores hablan que el Heather es un personaje que se manifiesta. Es vivo en tanto que es símbolo.
Es vivo en tanto que vuelve a inspirar a generaciones y a generaciones sobre cuál es el significado del bien, cuál es el significado del mal, cómo se experimenta todo esto. Yo creo que esto es importante porque si no podemos caer en una lectura moralista. Y esto no es una lectura moralista, es una lectura ontológica, es una lectura metafísica. Entra dentro de la propia esfera más privada del ser humano. Esfera del ser humano que necesita urgentemente volver a pensar en estas claves. Vivimos en un mundo muy muy complicado, creedme, muy complicado en el sentido de muchas veces nos ponemos extremadamente, como yo diría, a cuestionar o intentar extremadamente racionalistas. Esta narración del Heather lo que nos invita es a romper con ese racionalismo, un racionalismo que es un racionalismo de tipo es un racionalismo débil, porque al final se acaba rompiendo, se acaba planteando que al final el que tiene el poder es Allah subhanahu wa ta'ala, como pasaba en la sesión anterior cuando estábamos hablando, ¿no? Entonces, en ese planteamiento, en ese hecho que a mí me parece muy muy interesante, nos encontraríamos pues fundamentalmente con que este es la iniciación, es la visión iniciatoria, es el proceso iniciatorio de Musa alayhi salam. Él experimenta, él vive, él es consciente del camino tan grande que debería de hacer para intentar lograr el conocimiento, ese conocimiento que le pide, que le exhorta al principio de la narración, cuando le dice, podría seguirte para que me enseñes algo de esa buena guía que te ha sido enseñada. Y dice, y él le responde el Heather, ciertamente no podrás tener paciencia conmigo, no estás capacitado para este conocimiento tan profundo, pero cómo tenerla más allá de tu conocimiento. Es decir, aquí se usa el conocimiento en ese sentido como un proceso gradual, un proceso iniciático. Y en ese proceso iniciático, pues solo es comprensible tras que la persona se inicia. Después de esta experiencia, Musa conoce ya los dictámenes, Musa sabe que puede hacer todo el camino que conlleva liberar a los esclavos, pues bueno, pues de las cadenas del faraón, sabiendo que es al final Allah subhanahu wa ta'ala el que dispone la posibilidad de romper esas cadenas, abrir las puertas y permitir en ese sentido abrir que depende de él, y que la muerte del faraón o la muerte, por ejemplo, de las plagas de Egipto, ¿no?, que aparecen en Éxodo y que aparecen en otros textos, pues las plagas de Egipto, pues todo el aparataje, pues el enfrentamiento con los magos del faraón, tiene un sentido muy claro, tiene un sentido muy fuerte, es un sentido profundo que al final hace que la persona tenga que plantearse un auténtico ejercicio de comprensión para poder asumirlo. Y yo quería terminar, bueno, pues este tafsir, bueno, este comentario que estamos haciendo de este fragmento, un poco recordando un poco a cuando Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo, hablaba precisamente de qué significaba ese mal, qué significaba este fragmento. Él le dedicó, Jung le dedicó un fragmento en su obra, y esto es muy importante, le dedicó un fragmento, a mi juicio, bastante importante dentro digamos, de la narración, digamos, de esta sura. Le dedicó un comentario a la sura de la caverna, porque él decía que era una sura que tenía muchísimo poder para poder ser conscientes, pues, de las transformaciones de la religión. Digo, muchas veces él decía que nos quedamos simplemente en los signos religiosos, o sea, en el dogma, en la doctrina, pero no trascendemos al símbolo, que es lo que podemos encontrar, las conexiones con otros espacios, con otras creencias, con otros espacios, y que él atribuía fundamentalmente a la idea de inconsciente colectivo, un concepto que es precisamente el barzaj. Barzaj, que es espacio entre dos mundos, que es precisamente ese confín del mundo, ese Mashwa al-Bahrein. El Mashwa al-Bahrein es precisamente ese universo en el que se unen la tierra y el cielo, y hay un espacio intermedial que llamaba Ibn Arabi el mundo imaginal, que llamaba ese Barzaj, era el reino del Hayal, de la imaginación creadora, donde los ángeles operan,
y donde se pueden dar todo este tipo de cosas y donde el símbolo vive. El símbolo se reconstruye en ese sentido. Entonces, Jung decía que, bueno, pues que esta sura del Corán es un viaje arquetipal, es un viaje donde podemos ver arquetipos muy bien dados, arquetipos planteados, pero que también viene muy bien a explicar qué significa eso del sacrificio, qué significa eso del conocimiento, qué significa la transmutación. Musa no es el mismo después de ese viaje, Musa no es el mismo después de esa experiencia del límite. Solo es comprensible, solo es vivible después de la vida, después de la iniciación, después de la conciencia vital, que es esa iniciación en la persona. La persona sueña, y aquí es donde une un poco todo esto, para Carl Gustav Jung hay un espacio muy interesante, que es que toda la narración primera de los durmientes de Éfeso es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sueño, tiene que ver con ese espacio onírico donde se vive, donde uno se transporta a ese mundo imaginal, y bueno, pues ahí es donde se muestran las teofanías, las manifestaciones de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuando Allah Subhanahu wa Ta'ala quiere manifestarse ante una persona, muestra o demuestra símbolos en sueños, en visiones, con actos. Pues esto es un buen ejemplo. El caso de Musa es una ruya, es una visión despierta, y ahí es donde en ese mundo imaginal, en ese confín del mundo, en ese Majmu al-Bahrein, en ese universo donde se cruzan, bueno, pues ese mundo celeste y ese mundo terreno, ahí es donde se desarrolla todo esto, y ahí es donde el Heder cumple un papel muy importante, porque dentro del pensamiento junguiano, el Heder viene a simbolizar lo que han llamado los psicoanalistas junguianos la sombra. Todos tenemos una parte oscura, todos tenemos una parte que no comprendemos de nosotros mismos, que es la que a veces nos atormenta, que es la que a veces nos plantea. Y esa sombra es el Heder para Musa alayhi salam. El Heder actúa como la sombra, como esa parte de un Musa que ha huido al desierto. Ha huido al desierto porque teme fundamentalmente enfrentarse a la realidad que tiene que enfrentarse al faraón porque es su hermano, y tiene que enfrentarse al faraón para liberar al Banu Israel. Entonces, en ese sentido, la experiencia con el Heder le abre la mente, le abre el símbolo que Allah Subhanahu wa Ta'ala quiere la libertad para cualquiera, pero quiere la libertad con conciencia, Si tú no lo aceptas, eres un cafre, como decían en el fragmento, digamos, que comentamos la semana pasada. Pero si lo aceptas con todas las consecuencias, lo cual supone un gran desafío para, bueno, pues para todas y todos los creyentes, porque al final es un ejercicio muy, muy complicado. En la idea junguiana, en el desarrollo junguiano de la filosofía junguiana, al final el paciente o la persona tiene que aceptar su sombra, tiene que aceptar esa parte que no puede explicar, esa parte que parece terrible, ese yalal, para que se pueda dar una integración con el absoluto, el que llama él el unus mundus. Y esa idea, ¿no?, planteada pues del unus mundus de Jung, es muy parecida pues a esa convergencia, a esa llegada a Allah, esa llegada a la hakika de Allah, a la realidad de Allah Subhanahu wa Ta'ala, tras desvelar la realidad, tras ver muchas veces la sombra de cosas que no nos gustan, de cosas que se enfrentan, porque nuestro ego, Jung le llama el sí mismo, el Selbst, ese sí mismo que es el Nafs. El Nafs se plantea, que no se nos opone, porque quiere vivir en comodidad, quiere protegernos. Porque el nafs no es que sea un elemento negativo, es un elemento como perezoso. Entonces, parte del camino espiritual parte por ese trabajo de ir confrontarse al Heder, tener paciencia suficiente, ir desvelando, y si nos caemos volverse a levantar para poder conseguir el máximo de todo ello. Esto es un poco la visión de este relato. Es un relato que tiene muchísimos comentarios, tiene comentarios clásicos de todos los grandes shuyukh y de todos los grandes ulama,
que han comentado este fragmento, que para mí es de los más ricos del Corán, más fascinantes del Corán, y que nos ofrece la posibilidad de reflexionar muchas veces sobre qué significa el mal, cómo el mal se construye y quiénes somos realmente nosotros, porque muchas veces pensamos que esto no nos afecta, y si no nos afecta, no hablamos del mal, y el mal es uno de los problemas más grandes que hay, y aceptar el mal y aceptar los problemas y aceptar lo que no comprendemos también. Es la parte imperfecta. Si aceptamos nuestra sombra, como dice Jung, podremos abrir el camino suficiente. Así que, alhamdulillah, esto es un poco lo que os traía para este día, para este sábado. Y ya nos quedaría solamente una sesión, la última semana de Ramadán, alhamdulillah, poder hablar pues un poquito pues de la belleza que tiene la narración, a mi juicio, una narración preciosa que es la narración de Dhul-Qarnayn, que es otro de los trazas de la antigüedad tardía en ese sentido. En ese sentido, pues bueno, pues para mí es un gran placer poder hacer converger pues todas estas historias, todo esto que tiene que ver, porque al final lo que hemos hablado hoy, como yéndonos otra vez a la historia de Dhul-Qarnayn, del pseudo Calístenes, la vida de Alejandro el pseudo Calístenes, él sitúa toda esta experiencia en la búsqueda en la fuente de la eterna juventud. Y es que la eterna juventud es al final estar en Allah subhanahu wa ta'ala, encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala y poder disfrutar de su presencia. Así que alhamdulillah, me siento muy contento de poder haber compartido todo esto con vosotros y vosotras, y alhamdulillah ya quedo a vuestra disposición, pues ya sabéis que en el chat o aquí o en los comentarios para que pongáis lo que consideréis, ¿no? Muchísimas gracias por seguir estas sesiones de tafsir, de estos comentarios de la Sura de la Caverna, este Ramadán de 2021, este extraño Ramadán todavía en tiempos de pandemia, pero bueno, pues hemos intentado pues desde Ver Islam, desde Junta Islámica, ofrecer la mejor, bueno, pues la mejor de las programaciones. Así que alhamdulillah, os emplazo a las próximas sesiones que tendremos la semana que viene. Tenemos una semana cargada, creo que va a ser una semana muy interesante. Tendremos la presentación del libro del profesor González Alcantuz sobre orientalismo. Tendremos también una mesa redonda sobre jóvenes y religiones, que me parece muy interesante. La última sesión de los moriscos. Y creo que con todo eso pues tenéis pues bueno, pues una gran oportunidad para disfrutar auténticamente pues de todo esto. Así que alhamdulillah, quedo a vuestra completa disposición como siempre, y solo me queda enviaros pues un gran saludo de paz y muchísimas bendiciones, que vuestro ayuno sea aceptado y que bueno, pues tengáis el máximo de bendiciones. Más salama.